Buenas, buenas, ¿cómo va? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de los registros akáshicos. ¿Qué es y para qué sirve? Yo siempre leo por ahí que le llaman el libro de tu alma, el libro de la vida. Me parece que es mucho más allá que un libro, es una biblioteca que en cada diferente sesión que vos tenés con un lector o una lectora, esa persona accede a un libro de esa biblioteca. No es solo un libro. Un libro tiene un principio, un fin, un título, diferentes páginas, diferentes capítulos, diferentes historias. Pero ese libro se resume a tu presente. Y cuando uno le va abriendo registros seguidamente a una persona, o en el tiempo, o a lo largo de los años, yo a veces cuando ya pasaron muchas sesiones con una persona y la vuelvo a ver, se vuelve a abrir registros, digo, bueno, vamos a ver qué libro vamos a abrir hoy de tu biblioteca para ver qué historia estás viviendo en tu presente. Cuando se habla de que puede salir información de vidas pasadas, es como que en esa biblioteca se sale un libro solo o se empieza a asomar y nos viene a mostrar y a decir, este libro también tiene información que va a servir en tu presente, que tiene que ver con una vida que ya transitaste o que estás transitando en este momento, pero en paralelo, ¿no? A lo que estás viviendo en tu realidad, en la conciencia en la que estás hoy. Abrirte registros trae muchísima sanación, empezás a entender un montón los por qué de lo que te pasa, para qué te pasa, qué aprendizajes trae eso, y no solo que te llevas respuestas, sino que te llevas recomendaciones, consejos de tus guías y tus maestros espirituales, que todos tenemos los nuestros. El lector, la lectora de registros, cuando te abre, se conecta con ellos y ellos son los que le transmiten tu información a esa persona. Nosotros como lectores somos un canal, no es que sabemos de vos, sino que en ese momento, al conectarnos con esa biblioteca, con ese acceso, nos empieza a llegar la información y la transmitimos totalmente hablada. Es como una charla, es todo un ida y vuelta. Sí, al principio a mí me gusta mucho empezar canalizando y transmitir un mensaje de cosas que la persona esté atravesando en ese momento o necesite saber o cualquier tipo de reconfirmación, aunque la persona ya se relaja y también se abre por sobre todas las cosas cuando es una primera vez que no sabe con qué se va a encontrar, qué le van a empezar a decir, si es acertado, no. Hay mucha gente que llega escéptica, que me gusta mucho, que no crean, porque terminás limpiando, aunque sea un poquito, esas dudas de decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a inventar algo? Y como uno se pone a hablar de cosas muy personales, muy puntuales y de algo presente o de algo que ya vivió esa persona, pero que sale en la sesión justamente para que pueda terminar de sanarlo o sanar una capa de eso que ya vivió, ahí se empieza a abrir un mundo. ¿Dónde se aloja esta información? A mí me encanta cuando yo doy las formaciones, decir que es como la nube de Internet. Nosotros no sabemos, no hay un lugar físico donde accedemos a esto es la nube y vemos cuánta cantidad de información entra en esa nube. El éter, donde está alojada toda esa información, es igual que la nube de Internet. No la vemos, pero a la vez es infinito. Es infinita toda la información que se aloja allí y es infinito a todo lo que podemos acceder tomando información desde ese lugar. Nosotros para hacerlo elevamos nuestra conciencia y nos conectamos con ese plano o esa dimensión superior donde se aloja toda esa información. Se dice algo así medio técnico,
pero es mucho más sencillo de lo que parece, con mucha práctica. Hay gente que ya viene con esto despierto y lo sigue desarrollando, nunca lo cierra, o en mi caso que me fui abriendo y cerrando en un montón de situaciones a lo largo de ciertos años. Cuando yo comienzo el camino, empieza todo a ser muy escueta la información, y esto requiere práctica. Pero después de esa práctica, como cualquier cosa que uno empieza a hacer por primera vez, al principio es todo como, ok, me tengo que ayornar, tengo que practicar, tengo que tomar esto, esto, otro, y después todo va fluyendo. Como todo lo que hacemos con mucha práctica o con mucho tiempo de haber atravesado algo, después se nos da así. En una sesión, esto de que les decía, además de recibir sanación, uno limpia karmas obteniendo información del presente, de vidas pasadas, posibilidades de lo que vayas a vivir. Y esta limpieza de karmas, que karma no significa castigo, karma es aprendizaje. Ahí también se puede averiguar qué aprendizajes, qué karmas traes de otras vidas, de otras dimensiones, cosas pendientes, si ya saldaste, cuestiones que se te vuelven a repetir o que se forman un patrón, ver si tiene que ver con un karma, si tiene que ver con algo que todavía tenés que aprender o qué información hay al respecto. Cosas que me preguntan que no suman cuando googlean qué preguntar en una sesión de registros. No suman lo absoluto porque no tiene que ver ni con tu persona, ni con tu historia, ni con tus inquietudes. Vos hoy tenés unas inquietudes y hasta en una siguiente sesión o en el año que viene vas a tener otras inquietudes totalmente diferentes porque tienen que ver con lo que vos estés viviendo. Y las preguntas que están en internet son muy amplias, son muy básicas, que lo que siempre contesto y recomiendo es que te preguntes qué quisieras saber, qué te lleva a una sesión de registros. Sea que estés atravesando algo, que ya lo hayas atravesado, que quieras recibir consejos, que simplemente quieras ver cómo es, qué se siente. La mayoría de las personas llegan recomendadas por cómo se sintieron, porque estuvo bueno, porque trae muchísima claridad tomar una sesión de registros, muchísima. Cuando uno está con dudas, es abrirte registros para poder clarificar de dónde vienen y hacia dónde o qué te recomiendan, ¿no? ¿Por qué es lo mejor cuando te recomiendan tus maestros y tus guías? Porque son seres que te vienen acompañando desde que nació en algún momento tu alma hasta el momento presente. No siempre son los mismos, pero siempre en ese grupo que uno tiene que nos acompañan y nos asisten, hay algunos que vienen acompañándote hace muchas vidas y de acuerdo a tus cambios de evolución y tus cambios de conciencia, ellos también van cambiando, ¿sí? Como todo en esta vida, uno no tiene el mismo profesor o la misma maestra en jardín, en primaria, en secundaria o en la universidad. La persona tiene que cambiar porque tiene otras herramientas, otras experiencias para poder brindarte para tu momento presente. Esto es exactamente igual con tus guías y tus maestros. Ellos también tienen que ir cambiando porque su ciclo y el aprendizaje y el acompañamiento que llevabas hasta ese momento termina. Entonces, ahora te viene a acompañar otro. Y esto en la vida misma, como el ejemplo que di, se pasa con diferentes personas y diferentes sucesos. Nuestra vida va cambiando la gente de acuerdo a lo que necesitemos en ese momento. Siempre voy a recomendar sesión de registros. Saben que se puede hacer a una sola persona, a un vínculo, tener sesiones vinculares. Las sesiones vinculares no necesariamente es pareja.
Vínculo es dos personas que se relacionan, que quieran saber mucho más allá de esa historia en conjunto. Se le abre registros a ese vínculo, a ver qué más traen como información, historia de vidas pasadas, si ya se conocen, qué vienen a aprender a esta vida, para qué están juntos. Puede ser madre-hija, padre-hijo, eh, hermanos, tío, sobrino, abuelo, nieta, amigas, primas, tu vecino. Es con quien vos querés tener más información, pero que comparten ese vínculo o algo muy fuerte que supuestamente no tiene explicación, y todo tiene una explicación, todo tiene una razón de ser y de todo hay un detrás, todo tiene su significado. En los registros lo que más se accede es eso, es ¿qué significa esto? ¿Qué me trae esto? ¿Qué debo aprender de esto, de esta relación, de este vínculo? Entonces, siempre se recomienda que tengan más o menos en claro preguntas que quieran hacer sobre temas que quieran tocar en la sesión, más allá de lo que uno canaliza solo, porque al principio y durante también, pero se da mucho al principio, que se responden ya preguntas que uno trae. Entonces, si se responde la mayoría de las preguntas que traes, te quedas en blanco, decís, ok, me respondiste bastante todo esto. Entonces, al tener escrito, o mismo en el momento, te va a venir alguna otra pregunta, te va a surgir alguna otra duda, y o vas a querer preguntar sobre otra cosa o algo que ya fue canalizado, sea que quieras repreguntar, confirmar algo, o esto, te abre eh, otra duda, otra pregunta sobre algo que uno ya haya dicho solo, ¿sí? Así que esto es un poco un resumen, siempre digo yo, de lo que se puede explicar o transmitir en una sesión, pero trae como, además de claridad, es como una sensación de que soltaste algo, de que pudiste entender muchas cosas, tenés otra motivación, otra tranquilidad que quizás con alguna otra formas o técnicas no pudiste encontrar esos por qué y esos para qué, para poder entender y esto que voy a decir siempre, ¿no? Expandir más tu conciencia y despertar también más conciencia. Entonces, siempre vas a estar invitado a abrirte registros, y algo que me gusta mucho decir es que no te quedes con una sola experiencia o con una mala experiencia. Siempre proba y no te cierres a eso que ya hayas vivido con alguien o que ya hayas probado y no te cerró o no te gustó, porque es algo que también pregunto al principio, cuando es la primera vez que me llega la persona, si ya se abrió registros, para tener una idea. Y hay gente que ni siquiera sabe si alguna vez se abrió registros porque se quedaron sin entender. Y la sesión de registros es hacer una pregunta, el lector canaliza, y haces otra pregunta y el lector canaliza, ¿sí? A veces hacen otro tipo de técnicas y queda medio en el aire como qué es realmente registros, ¿sí? Y es eso, es que el otro acceda a tu biblioteca, a la nube que vos traes con infinita información, que eso te va a servir de mucho. Yo te invito a que lo pruebes. Después me contás.